Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con él sus padres para cumplir con lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba de niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Respeto a la naturaleza y cumplimiento de la ley. Lo que el Señor nos pide, lo que Él mismo vive. Podemos hacer un recuerdo de aquellos tiempos cumplidos para que el Señor actúe, y por eso también nos ofrece tiempos a nosotros. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, hecho carne. Cuando se le cumplió el tiempo a María, dio a luz un hijo. Ahora a esta misma mujer se le cumple el tiempo de la purificación, y es el tiempo de presentarse al templo con su Hijo, con el Hijo de Dios, con aquel ser humano que ahora el mundo aprenderá a contemplar, a conocer, con quien nos mostrará constantemente cuál es el modelo de hombre, de ser humano, de Hijo de Dios, de criatura que debemos vivir. Y veamos que María no se aparta del cumplimiento de las indicaciones civiles. Ella misma, con su esposo, con su hijo, se presentan en el templo. Hermoso desde ahora comenzar a identificar que el templo no son los muros, que el mismo Jesús hablará luego hablando del templo y habla de sí mismo, de su cuerpo. Y sin embargo, Él respeta la construcción de los hombres en esos lugares, la sinagoga, el templo, el lugar de culto, el mismo que purificará cuando será contaminado por nuestras acciones. María va a ofrecer el fruto de sus entrañas, a presentarlo al Señor, a ofrecerlo con gratitud. Y Jesús deja que ella cumpla esta tarea. De esa manera nos recuerda que todos y cada uno de nosotros debe vivirla, y debe vivir satisfecho por esta entrega, por este ofrecimiento, por esta acogida, por esta posibilidad de entrar al templo. Hoy muchos de los que fuimos presentados una vez ante el Señor estamos lejos, ya ni siquiera sabemos a cuál templo jurisdiccionalmente pertenecemos, ya ni siquiera reconocemos
el porqué de tantas acciones en el templo y su carácter sacro. Es necesario entonces ahora ser conducidos, presentados por alguien que vive, alguien que obedece, que responde, que comprende, alguien que con alegría ofrece lo mejor de sí. Ofrece a su hijo, aún sabiendo que quiere tenerlo consigo. Y por eso también llevan lo que podría reemplazar esa entrega. Algo muy simbólico, pero significativo. Un par de tórtolas o 2 pichones. Será lo que María deja en el templo para poderse tener este hijo, para poder disfrutar de la presencia de esta criatura, para poder cumplir con su tarea de educarlo, de formarlo, para poder ir aprendiendo de él. Hoy también nosotros estamos llamados a recordar qué quisieron entregarnos nuestros padres el día que nos llevaron al templo. A hacer nuestro examen. Cuando vamos al templo, ¿qué llevamos? ¿Con qué actitud lo presentamos? ¿Cuál es la generosidad que mostramos? ¿Cuál es nuestra actitud? A veces nos escandalizamos porque no encontramos en el templo la santidad y dejamos los muros vacíos. Y de tal manera nos comportamos también nosotros en el mundo, no solo como el que no cree en Dios, sino como aquel que nunca lo ha poseído, el que vive la existencia tal vez como una sentencia, yo no la he pedido, el que ofrece sus esfuerzos cada día, pero con cansancio, con fatiga y con dolor. Muchos ni siquiera somos capaces de agradecer la capacidad de generar una nueva vida, y especialmente esa vida que comienza en el momento en que nos presentan al Señor en el templo. No basta llevarnos ante Él, necesitamos ofrecerlo, depositarlo en sus manos, confiar en Él.